30 minutos que tenemos para hablar de esto lo vamos a organizar de esta manera. Vamos a hacer una introducción más general de lo que hablamos cuando nos referimos a calidad de suelos. Vamos a hacer una introducción más específica del trabajo concreto que hicimos en Soriano y Río Negro en los años 2008, 2009, 2010 y 2016 y 2017. Y luego ya vamos a entrar directamente en tres aspectos que consideramos prioritarios como para ir haciendo una presentación de los resultados que vamos obteniendo, para dedicar finalmente una diapo a resumir, a hacer una síntesis y de conclusiones de lo presentado. Así que calidad de suelo se refiere esencialmente a la capacidad para desempeñar ciertas funciones. No se trata solo de producir alimentos, fibra o energía, en definitiva biomasa, que es el concepto clásico de fertilidad de suelos, que ha sido el objetivo fundamental desde la agronomía. Ahora, con el concepto un poco más amplio de calidad de suelos, ya reconocemos que el suelo también tiene responsabilidades en otros aspectos más relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, filtrar agua, almacenar agua y nutrientes, es decir, hacer que los nutrientes estén en el suelo y no se vayan a otras partes del paisaje. El suelo también debe de sustentar biodiversidad. También podemos esperar, y eso es algo bien actual, que a través del manejo podamos hacer que el suelo sea un compartimento, un sumidero de carbono y de esa manera contribuya a los aspectos de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Y entonces esta visión de calidad de suelos se vincula a servicios ecosistémicos que el suelo puede proveer. Y justamente podemos reconocer entonces, como decíamos, en primer lugar, para nosotros sigue siendo la prioridad, la de proveer alimentos, etcétera, pero también tiene entonces, están asociados a la calidad de suelos el servicio de regular procesos como la erosión, procesos como las emisiones de gases de efecto invernadero, el ciclo del agua, etc. Entonces, con esa visión un poco más amplia, más allá de la fertilidad clásica, es que encaramos este trabajo de calidad de suelos, no sin seguir poniendo en realidad el foco, no exclusivo, pero sí principal, a los indicadores que hacen a la productividad de los suelos. Las amenazas globales de calidad de suelos. Esto es un trabajo, por ejemplo, de la FAO, relativamente reciente, en donde, bueno, analizaron a nivel global cuáles son las principales amenazas en torno a la pérdida de calidad de los suelos. Y fíjense que en primer lugar se menciona la erosión hídrica y eólica, y eso está interesante de ver cuán coherente es que nuestros planes de uso y manejo estén justamente enfocados principalmente al tema de la erosión hídrica. Pero en segundo lugar ya tenemos la pérdida de carbono como una amenaza a la calidad de suelos, la acidificación, salinización y sodificación, que no es un problema mayor, por lo menos en el tipo de sistemas que estamos considerando aquí, balance de nutrientes, la compactación, problemas de física de suelos, y hay otros en realidad también, por ejemplo, de contaminación, que no viene al caso enunciar. Pero en este listado de las principales amenazas globales de calidad de suelo, justamente reconocemos nosotros problemas que son parte de nuestro estudio. Vamos a estar hablando nosotros de la pérdida de carbono orgánico, vamos a estar hablando de la acidificación y vamos a estar hablando de calidad física y compactación. Así que en el relevamiento de calidad de suelos que hicimos en Soriano y Río Negro, nos propusimos trabajar para responder básicamente esta pregunta: ¿cuál es el estado actual del suelo en la agricultura comercial? Es decir, ya no
necesariamente ir a experimentos de largo plazo que tenemos en nuestro instituto y que tienen un gran valor justamente para reconocer, generar conocimiento que luego permite interpretar las observaciones, sino ir directamente a las chacras comerciales y hacer las mediciones allí. La estrategia que empleamos fue justamente la de ir a chacras comerciales y muestrear suelos en esas chacras comerciales y también buscar suelos que tuviesen mínima disturbación o mínimo uso agrícola, que sirvieran como suelos de referencia en cada punto de muestreo. Hicimos esos muestreos a 2 profundidades básicamente, dentro del horizonte A, ¿verdad? A 0,7,5 y a 7,5, 15 centímetros. Para esta presentación vamos a estar usando principalmente los datos de carbono orgánico, de pH y de densidad aparente. Y lo que no quiero dejar de destacar respecto a la estrategia es que contamos con el fuerte apoyo de AUCID, aquí en Soriano, y de la Sociedad Rural de Río Negro para los trabajos en Río Negro, principalmente a través de las personas de Luciano Davalá aquí, que ha sido un apoyo muy importante, y por supuesto de los productores agrupados en AUCID, que son los lugares que dimos prioridad para ir a muestrear. Esto es una foto del tipo de equipos y de herramientas que nosotros llevamos al campo para hacer este trabajo. En realidad, esto es mucho más de lo que vamos a estar usando. Acercar un poco más. Me acerco un poco más. De todas maneras, ahora sí, me oigo yo mismo. Esta es una foto de los equipos y instrumentos que llevamos al campo para hacer este trabajo de relevamiento de calidad de suelos, aunque no es, todo esto no es lo que en realidad vamos a estar presentando. Por ejemplo, aquí hay una caja con un penetrómetro que permite medir la resistencia a la penetración, y eso es un indicador de la calidad física del suelo, que es información que no vamos a estar presentando ahora. Lo mismo esto aquí, que básicamente es una cartilla para hacer una evaluación visual de la estructura del suelo. Eso también es algo que empleamos en esta última campaña de muestreo y observación, y por razones de tiempo no vamos a estar incluyendo ahora. Y lo que sí usamos, por supuesto, son estos caladores para obtener las muestras, y usamos los anillos para obtener la densidad aparente. Entonces, comencemos hablando directamente de los resultados que obtuvimos. Vamos, entonces, en primer lugar, hablemos un poco de la calidad física y de la degradación por compactación. Básicamente vamos a estar hablando de la densidad aparente. Densidad aparente que, como la mayoría de ustedes se imaginan o saben o han visto, la obtenemos obteniendo con estos anillos muestras indisturbadas de suelo, es decir, muestras de suelo que no se le altera el volumen y el arreglo de los poros, etcétera, de tal manera de que simplemente luego por pesar el suelo seco que está contenido en esos anillos obtenemos la medida de la densidad aparente. O sea que es algo relativamente fácil de obtener una vez teniendo las herramientas y un poco de experiencia. Compactación en siembra directa es el proceso por el cual se reduce la porosidad del suelo debido a fuerzas de compresión. Las partículas y agregados son forzadas a estar más juntas, más próximas entre sí, y en definitiva se reduce el espacio entre ellas. Eso es algo que ocurre en los suelos, tanto en siembra directa como en laboreo. Y lo que es específico de nuestros sistemas ahora en siembra directa es que dónde se ubica esa capa compactada de suelo. No es en todo el horizonte A que se ubica esta capa más compactada,
porque sabemos que en general la capa más superficial de suelo, es, por ejemplo los primeros 5 centímetros, en general no se compacta. Si bien recibe las presiones por ejemplo, el tránsito de maquinaria, en general, por la biología del suelo y la alta materia orgánica, etcétera, en general no muestra compactación. Sí, en cambio, muestra compactación la capa que está enseguida debajo, más o menos 5 a 15 centímetros. Entonces, para hablar de compactación de una manera un poquito más integradora, me pareció oportuno hacer referencia a este otro concepto que es el del intervalo hídrico óptimo, que lo hemos estado trabajando en nuestro grupo y que nos ha permitido entender mejor algunos vínculos de la densidad aparente con la respuesta vegetal. Y por eso es que entonces dedicamos un minutito a hablar del intervalo hídrico óptimo. Normalmente cuando uno evalúa el agua disponible, lo que mide es la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entre estos dos contenidos de humedad es que se ubica el agua disponible. Y resulta que pueden haber otras limitantes en el suelo que actúan sobre las funciones de la raíz y la obtención de nutrientes y de agua, en fin, las funciones radiculares. La resistencia a la penetración y la aireación en el otro extremo. En un suelo sano y saludable desde el punto de vista físico, en realidad el agua disponible está comprendido por estos dos parámetros. La aireación no es limitante y la resistencia a la penetración no es limitante. Y sin embargo, en un suelo degradado se estrecha estos puntos y se aproximan el punto en donde la aireación pasa a ser limitante y donde incluso la resistencia a la penetración puede ser más limitante antes que el punto de marchitez permanente. Y entonces sabemos que el cultivo responde mucho más a este intervalo más estrecho de humedad que llamamos intervalo hídrico óptimo. Entonces eso significa que un suelo compactado y degradado físicamente puede estar a capacidad de campo y sin embargo el cultivo puede estar sufriendo estrés hídrico. O por el contrario, puede estar relativamente seco, pero más húmedo que en marchitez permanente y sin embargo ya estar sufriendo por déficit hídrico. Y entonces es así que el análisis y la interpretación del intervalo hídrico óptimo nos permite vincularlo con la densidad aparente. Esto es un esquema de cómo es que el intervalo hídrico óptimo varía en función de la densidad aparente y está graficado aquí visualmente con esta zona en gris. El más limitante de los dos en este rango más húmedo es el que determina el intervalo hídrico óptimo y el más limitante de estos dos en este extremo más seco, sea la capacidad de campo como la aireación, son los que limitan el intervalo hídrico óptimo. Y por lo tanto hay un punto en el cual ya las dos limitantes son tan severas que se juntan y entonces el intervalo hídrico óptimo pasa a ser igual a 0. Y este es un punto que nos resulta muy útil para interpretar la densidad aparente. Y lo mismo en el otro extremo, y yo diría incluso más, es más útil en este otro extremo. ¿En qué momento de la densidad aparente pasa a ser el intervalo hídrico óptimo, pasa a estar limitado por la humedad del suelo o la resistencia a la penetración? Y eso es lo que graficamos en esta otra, que es que a partir, y estos son resultados nuestros del experimento de largo plazo, a partir de una densidad aparente de 1,25 para un suelo franco limorcilloso, a partir de esta densidad aparente empieza el suelo a ofrecer otras limitantes para el buen desarrollo de las plantas. Y este entonces es un valor que nos resulta útil para interpretar los valores de densidad aparente que obtenemos en el campo.
Desde luego que con distintas texturas este valor puede cambiar un poco, como sabemos que también cambia este, pero por lo pronto, para hacerla simple, en este análisis vamos a estar usando esto como el nivel crítico para la densidad aparente y vamos a estar comparando los valores que obtuvimos en las chacras de Soriano y de Río Negro con ese valor. En términos bien generales, con todo el universo de datos, que fueron unas 100 chacras, 100 puntos de muestreo, encontramos que en la superficie las chacras tienen un promedio de densidad aparente de casi 1.3 y eso es ligeramente menor que la siguiente profundidad. La siguiente profundidad ya tiene casi 1.4 de densidad aparente, pero bueno, eso es un gran promedio. Son valores que, comparado con la referencia, por supuesto que son valores más altos. O sea que la lectura general de este tipo de gráficas es decir, bueno, el uso agrícola que ha ido acumulando efectos durante décadas, resultó en un incremento de la densidad aparente de un 12 o 13%, por ejemplo, en esa primera profundidad. Y esta otra gráfica aquí ordena a todos los sitios muestreados y nos permite ver cuántos están por encima y cuántos están por debajo de ese valor crítico de 1,25 de densidad aparente. Y el resultado es que más o menos 2/3 de los sitios se ubican, tienen una densidad aparente por encima de ese valor crítico, lo que significaría que en realidad son más bien más las chacras que pueden estar presentando problemas de física del suelo que las que no. Así que esto con respecto a las propiedades físicas mirado a través de la densidad aparente del suelo. Por último, comentar esta otra figura que vuelve a tener este mismo número aquí. Es un 70% más o menos de los sitios que en las chacras tienen una densidad aparente mayor a 1,25 y entre los suelos de referencia muestreados esta figura baja a 30. Bueno, pérdida de materia orgánica. Es otra amenaza importante que a nivel global es reconocida y en nuestras condiciones también sabemos que nos preocupa a todos. Una breve introducción para refrescar nada más por qué es que nos interesa la materia orgánica. Es un constituyente esencial del suelo, está estrechamente relacionada con distintos procesos que ocurren a nivel de suelo y que hacen a su funcionalidad, por ejemplo, la estructura y los procesos de agregación de suelo para hacer del suelo un ambiente explorable por raíces, que intercambie bien gases con la atmósfera y que capte bien el agua y la haga disponible. Se relaciona con la fertilidad química a través de la disponibilidad de nutrientes y la transformación de nutrientes y el reciclaje de nutrientes en el suelo, y con procesos biológicos, en la medida que muchos de estos procesos vinculados a nutrientes están en realidad basados en procesos biológicos. Volviendo a lo de las funciones o servicios que presta el suelo, la materia orgánica justamente se vincula a varios de ellos. Aquí hice un enunciado de las principales. Por supuesto, la productividad, por estas cosas que veníamos mencionando, pero también el secuestro de carbono. Ahora pasa a ser interesante para nosotros, tal vez no a nivel individual, pero sí como país, pasa a ser interesante que nuestros suelos capturen más y más carbono y para cumplir con esta función de secuestro de carbono y a mejorar nuestro balance de gases de efecto invernadero. Y entonces, esto ya veo que lo voy a saltear muy rápidamente, o sea, lo voy a comentar muy rápidamente,
darnos un poco el marco conceptual de lo que estamos mirando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nosotros muestreamos, nos interesa muestrear suelos que no tengan historia de uso y manejo y que estén básicamente indisturbados para tenerlos como una referencia de lo que puede haber sido el suelo en su condición virgen. En contraste con una evolución que hacen los suelos en el contenido de carbono orgánico, que típicamente es una caída gradual y luego ya, si están mucho tiempo bajo un mismo manejo, hay una estabilización en algún punto, y nosotros tenemos elementos para pensar que en 50 años de un manejo más o menos consistente ya se produce esa nueva estabilización en algún punto por debajo del nivel inicial. Y hoy día nosotros vamos a muestrear las referencias y por supuesto que a veces nos preguntamos, bueno, ¿realmente esto, lo que estamos observando, será el punto de inicio o más bien será un punto nada más menos disturbado que los suelos bajo uso agrícola? Así que bueno, teniendo presente un poco ese marco general es que tenemos que nosotros interpretar los resultados. Hoy día podemos estar experimentando o teniendo suelos que están a lo mejor en fases de nueva recuperación por haberse implementado mejores prácticas de manejo y conservación. Así que hoy, bueno, y esto es entonces cómo es que vamos a llegar nosotros a tener un valor a modo de umbral o valor crítico para la materia orgánica. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánta pérdida de carbono orgánico sería aceptable en un suelo? Es decir, ¿cuánto podemos nosotros aceptar que degrademos el contenido de carbono orgánico sin estar comprometiendo la productividad y sin estar afectando la posibilidad del suelo de producir a máximo potencial? Y para eso nos basamos en un trabajo que hizo Roberto Díaz, quien seguramente muchos de ustedes recuerdan y saben quién es. Lo hizo justamente con los datos de nuestros experimentos de largo plazo, en donde a lo largo, con datos de muchos años, intentó vincular el rendimiento del cultivo de trigo con el contenido de carbono orgánico. Eso es algo bastante difícil de hacer, no son muchas las experiencias exitosas en el mundo haciendo este trabajo, pero bueno, justamente con juegos de datos consistentes y de largo plazo es que finalmente con buena estadística se logra algún resultado bien razonable. Y lo que él encontró es que se podía discriminar entre los cultivos que fueron manejados con una tecnología más alta, más de avanzada, y con una tecnología un poco más baja que por supuesto llevaba a rendimientos más bajos. En cualquier caso, aún con esta más baja, habría un punto a partir del cual ya la materia orgánica no tiene un efecto en incrementar los rendimientos. Y este es el punto que nosotros podemos tomar como un umbral. Nosotros podríamos entonces aceptar que nuestros suelos bajen en su contenido de carbono orgánico, pero no más allá de este punto. Y entonces, para ser trasladable esa cuenta a otros suelos, es que finalmente hacemos el cálculo de un contenido de carbono, pero relativo al carbono orgánico original que tuvo ese suelo y que nosotros podemos medir a través de el análisis de un suelo de referencia. O sea que aquí, en este caso, este análisis de suelo con este valor de referencia nos lleva a que estamos aproximadamente a un 70% del carbono orgánico original como un umbral para ese suelo desde el punto de vista de la producción de granos. O sea que podemos aceptar que pierda 32, redondeando un 30% del carbono orgánico original.
si la pérdida de carbono orgánico es mayor a 30%, se consideraría que pasa a ser limitante de la productividad de los cultivos. Entonces, con este valor de 0,70 o 0,30 en mente es que podemos intentar ver y valorar cómo es que se ubican las 100 chacras que muestreamos en Soriano y Río Negro. Y este es el resultado. Aquí nuevamente graficado en este eje el carbono orgánico, pero ya calculado como el carbono orgánico relativo en función de los 100 sitios. Y aquí en esta línea horizontal es donde ubicamos el umbral que nosotros habíamos recién explicado de 0,70. Lo cual nos está demostrando de que la figura es un poquito diferente a lo que habíamos visto para la densidad aparente. Para la densidad aparente habíamos visto que más bien una mayoría de sitios estaban en una situación peor a la deseable, y en realidad acá con este abordaje y estos valores de carbono orgánico relativo que consideramos como umbral, en realidad un 33% de los sitios tendrían pérdidas de carbono orgánicos que afectan a la productividad, que son estos aquí. Es decir, serían más o menos un tercio de la población de chacras estudiadas que estarían con un nivel de carbono orgánico por debajo de lo deseable y por lo tanto que tendrían su productividad afectada. Es interesante remarcar que hay un conjuntito de sitios que en realidad ya llegaron a sobrepasar incluso el nivel de materia orgánica que tendría la referencia, y eso de vuelta nos lleva a poner un poquito en duda el valor que pueden tener esos sitios de referencia en algunas ocasiones, pero es parte del abordaje y lo tenemos presente. Y por último, hablar de la acidificación. Ya estamos con los últimos minutos. La acidificación. La acidificación es otro de las amenazas globales a la calidad de suelos y que afecta a la productividad de los cultivos. Hay procesos de acidificación natural del suelo que están bien identificados, y hay un proceso de acidificación asociado a la agricultura, principalmente asociada a los fertilizantes, específicamente los fertilizantes amoniacales, que en su reacción para formar nitrato producen hidrogeniones y por lo tanto acidez. Otro proceso asociado a la agricultura es la extracción de bases o el lavado de bases del suelo, que hacen aumentar la acidez del suelo. Y luego la actividad de las raíces de las plantas también naturalmente liberan hidrogeniones o ácidos. Entonces sabemos que es un proceso que se acentúa por el uso agrícola y que de alguna manera es inexorable. El pH afecta la disponibilidad de los nutrientes del suelo y esa es la razón por la cual nos importa. El rango óptimo de pH para la mayoría de las plantas oscila entre 5,5 y 7. Se distingue suelos subácidos allí en un rango y se distinguen los suelos ácidos ya a partir de 5,2 para abajo, en donde ocurre toxicidad por hidrógeno, aluminio o manganeso. Pero a nosotros nos interesa entonces no evaluar tanto la acidez en ese extremo, sino tratemos de reconocer cuál sería un pH crítico para nuestras condiciones y tipos de suelo, es decir, un pH mínimo por encima del cual ya el encalado no aumentaría los rendimientos. Esto es lo que hicieron estos autores aquí para distintos cultivos. Ya ahora por razones de tiempo no me voy a detener demasiado, pero podemos ver que según zonas puede ser un poco variable. El cultivo más exigente, como ustedes deben de saber, es la alfalfa. No tolera pHs por debajo de 6 y nosotros tenemos muchos suelos por debajo de 6, pero los demás cultivos sí toleran pHs por debajo de 6.
En definitiva, y considerando los conceptos de la FAO de vuelta, lo que ellos consideran como un suelo ácido es un pH de 5,5 o menos. Vean ustedes, por ejemplo, que el cultivo de cebada, si está a un pH de 5,7, estaría rindiendo el 80% de su rendimiento potencial, según un repartido de la Facultad de Agronomía, tomando datos ya bastante viejos, pero bueno, son datos que en definitiva son útiles y perduran en el tiempo. ¿Cómo estamos nosotros ubicados en nuestras chacras con respecto al pH? Aquí nos vamos a dedicar básicamente a este cuadro y luego a la gráfica que ordena todos los sitios. Nos encontramos con que a nivel de chacra y en la profundidad de 0, 7,5 hay aproximadamente un 10% que tiene un pH por debajo de 5,5, 10%, mientras que los suelos de referencia no tienen ningún suelo con ese nivel de pH. Y en la segunda profundidad de muestreo ya son menos los sitios que llegan a ese extremo, nada más 6%. Y es bien claro que en la capa más superficial de suelos donde encontramos el pH más bajo asociado a la producción agrícola. Ajá. Bueno, vamos para atrás. Está yendo para adelante. Bueno, me adelanté. Quería repasar esta síntesis. Conclusiones y síntesis. La compactación de suelo se manifiesta más debajo de la capa superficial de suelo. Eso es algo que estamos reconfirmando. Puede haber degradación de física del suelo también en la capa superficial, pero ya esos son casos extremos. Habría una alta frecuencia de chacras con posibles problemas de compactación, sin embargo, en general no serían problemas realmente severos, ¿verdad? No estamos encontrando consistentemente suelos con densidad aparente de 1,5 o 1,6. Los suelos bajo chacra muestran pérdidas acumuladas de variable magnitud de la materia orgánica. Aproximadamente 1/3 de los sitios, la magnitud de la degradación afectaría la capacidad productiva por el lado de la materia orgánica, y la acidificación del suelo es un proceso prácticamente inevitable, por lo que yo les decía, los procesos naturales y los procesos antropogénicos vinculados a la actividad agrícola, y que por lo tanto tenemos que estar atentos a que no se nos vaya a un extremo. Por ahora podríamos decir que no aparece como un problema real en nuestras condiciones. Así que allí nada más el reconocimiento a los que han trabajado en esto desde INIA. Aquí está Wilfredo Mesa, que es el asistente de investigación, que está acá con nosotros en el auditorio. Carlos Otaño es ingeniero agrónomo que trabajó con nosotros en el proyecto. El resto son colaboradores de nuestro personal de apoyo. Y por supuesto, nuevamente a UCID y a la gente de Río Negro por el apoyo que nos han prestado para esto. Y a ustedes por la paciencia por estos minutos que me pasé de tiempo.